¿Qué tal, amigos de Solución Forense en Asuntos Jurídicos? Nos encontramos en otra entrevista más, que por cierto, ya tenemos nombre de esta sección, que se llama Charlas sin Juicio. Y para esta tercera temporada y segunda entrevista, tenemos al gran famoso, porque es famoso aquí, se hizo famoso en una entrevista que hizo el maestro César Ricardo García Bravo. Puso unas partes en TikTok y tiene más de 1 millón de reproducciones ya, en donde comentaba: si te gusta el derecho penal o dices que eres penalista, debes de saber ciertas cosas. Él es el doctor Juan Manuel Guerrero Almaraz. ¿Cómo estás, doctor? Bien, mi estimado querido Raulito, es un placer estar aquí contigo en esta sección de tu programa ya tan popular y tan conocido, donde han circulado y han pasado grandes personalidades y excelentes amigos. Un placer, buena tarde a todos. Gracias, doctor. Ya desde cuándo decíamos, a ver, ¿cuándo te dabas una vuelta para acá? Porque bueno, nosotros estamos aquí en Cuernavaca, pero el doctor está en Ciudad de México, ¿no? Digo, a pesar que está cerca de los tiempos del trabajo, el doctor está muy cotizado, hombre. Sí, andamos con mucha actividad, a Dios gracias, tanto ahí en trabajo, en el despacho, en la barra, y bueno, también dando algunas pláticas efectivamente en el extranjero. He visto que te fuiste apenas a Perú. Sí, estoy la última vez en Perú, antes había estado en Guatemala, la última en Perú. Donde ¿Costa Rica también? Costa Rica, Dominicana, varios lugares donde han tenido a bien invitarme, y esta última vez en Perú fuimos a dar una plática al Poder Judicial de la República de Perú. Dime algo, recuerdo que en tus redes sociales vi algo que te dieron las llaves de la ciudad de Perú, ¿o en dónde fue? No, hay varias situaciones. En Bolivia me hicieron huésped insigne, en Bolivia. Por parte, a lo mejor es una parte que a lo mejor estás ahí retomando. Dentro de todo lo que a mí me ha gustado estudiar, hay 3 pasiones en mi vida de estudio, que es la historia, el derecho, desde luego. Espérame, ya es la tercera. ¿El vino? El vino es un placer. Ok. El vino es el hobby, efectivamente, el vino. No, pero las cuestiones de criminología. Sí. Ahorita nos vas a contar. Derivado de la experiencia del FBI. Entonces, dentro de la historia me he preocupado un poco por ver nuestro origen, la historia, realmente qué aconteció en todo esto. Y tuve la fortuna de tener contacto con un amigo, Ituriel Moctezuma, a quien le mando un fuerte abrazo, que es la 18ª generación descendiente de nuestro emperador Moctezuma. Mire qué bien. Y entonces él trae el estudio y toda esta cuestión de dignificar y retomar las cuestiones de nuestros pueblos originarios. Tiene la casa Anáhuac, la casa Moctezuma, con todos los tíos, los abuelos descendientes, y en esa casa tuvieron a bien designarme juez imperial. Y entonces me dan el bastón de mando. El bastón de mando como juez imperial de la Casa Moctezuma. Qué bien, oye, qué padre. Eso fue justamente apenas aquí en el Zócalo de la ciudad, una ceremonia muy representativa y muy interesante, muy bonita, de acuerdo a las tradiciones de nuestros pueblos originarios. Aparte, doctor honoris causa, y también estás en la Barra Interamericana como director jurídico de la parte de Latinoamérica, ¿no? De todo Latinoamérica. Así es, para Latinoamérica, y somos director jurídico para América Latina de la Barra Interamericana de Abogados. Y sí, ese doctorado honoris causa tuvieron a bien concedérmelo. Cabe mencionarte a lo mejor una cuestión que he rechazado 4 o 5 doctorados honoris causa porque son más como venderlos y no reconocer tu trayectoria. Está de que está demeritando demasiado, y entonces los he rechazado. 4 doctorados honoris causa, justamente porque los he visto así. Dicen: hoy queremos proponerte. ¿Por qué? Por tu trayectoria, etcétera, etcétera. De acuerdo. Pero hay que pagar tanto. No, gracias. Tu entrada cuesta 20,000 pesos mexicanos, sí, que vienen siendo $1,000, ¿no? Más o menos. Sí, no por no pagarlos. No, pero dices, no, oye, ¿para qué lo pago, no? O sea, claro, no es comprarlo, es realmente que reconozcan tu trabajo, que reconozcan tu trayectoria, lo poquito, mucho, bien o mal que hayas realizado, bueno, que te lo reconozcan siempre es importante y es bonito. Pero comprarlo no. Entonces, no, por eso justamente tengo nada más uno. Al mes de que, y había otro, fíjate que había otro que me daban también igual sin costo, pero tenía como un mes que me habían dado el que tengo actualmente. Y dije, tampoco son cartas o programas que reparten, ¿no? Y lo rechacé, y los otros 2 porque yo lo sentí que me lo vendían, ¿no? Sí. Y no lo acepté, no. Muy bien. Pero bueno, ya nos saltamos mucho. Vamos a empezar.
A ver, doctor, ¿por qué estudiar Derecho? ¿Por qué estudiar Derecho? Fíjate que es una pregunta que necesita mucho análisis. Hay que filosofar. Pero, perdón, la hice mal, la redacté mal. ¿Por qué estudió usted Derecho? Para la misma. La misma. Sí. A final de cuentas, yo estudié Derecho porque es algo que me apasionó te podría decir como desde tercero de secundaria. Empiezas ahí a estudiar la primera y ni sabes ni para dónde vas. En primera secundaria me empecé a decantar un poco por la medicina, segundo las matemáticas y tercero ya de ahí historia, literatura, civismo, ética, moral, etcétera. Entonces ya me empecé a decantar ahí por las ciencias jurídicas, las ciencias humanas y desde luego ya ahí empecé a tener cierta tendencia hacia el derecho, hacia la norma jurídica. Pero es algo muy interesante y que lo tienes que meditar y, sí, como te decía, lo tienes que filosofar. El derecho puede ser la materia más importante en el mundo, dentro de la vida del ser humano. ¿Por qué? Yo anteriormente me estaba casado con esta postura que te estoy comentando. En un momento determinado uno de mis hijos empezó a estudiar medicina. Y reflexioné sobre la medicina y entonces yo platicando con él le dije, ¿sabes qué, hijo? Vas a tomar una carrera que necesita mucho compromiso y necesitas prepararte bien porque la gente está depositando en tus manos su vida, su salud. Entonces ve los grandes valores que representan los que te van a poner en tus manos. Comprométete. Creo que entonces ahí cambié esa postura de que el derecho era lo más importante y dije, es la medicina. Pero después analizando y reflexionando sobre estas cuestiones del derecho, creo que el derecho es la más importante. Decía mi maestro en la Facultad de Derecho de la UNAM, doctor Pedro Astudillo Ursúa, que en paz descanse, decía, cuando se acabe el mundo, el último que va a salir es un abogado, porque tiene que dar fe de lo que aconteció. Pero ahora yo lo retomo y digo, yo he visto gente que ha dado su vida cuando ve privada su libertad, cuando ve coartada o que ve privada su libertad. Sí. Prefieren suicidarse, prefieren matarse. Y hace poco lo tuvimos en un operativo que hubo en el Estado de México. Ah, sí. Un comandante que le estaban leyendo sus derechos, que iba a ser privado de su libertad. Sí, es cierto. Y prefirió dar su vida antes que su libertad. Así es. Entonces, el derecho tiene más bienes jurídicos tutelados de la más alta jerarquía más que la medicina. Sí, entonces, por eso, también ahora confirmo porque el derecho. Uy, qué complicada situación con esto, ¿no? Pero bueno, y por eso usted decide estudiar Derecho. ¿Dónde la estudia, maestro? Estudio en la Facultad de Derecho de la UNAM. Fíjate que yo cuando termino la preparatoria, la termino, como fui avanzando materias, es que puede uno presentar en extraordinario y ir avanzando, entonces termino antes. Como termino antes de que saliera el examen a la UNAM, yo estudié en una preparatoria que no era un bachillerato que no era incorporado a la UNAM ni era de la UNAM, en el colegio de bachilleres en concreto. Entonces termino antes y no quise quedarme sin estudiar. Y hago mi examen de admisión en la Metropolitana, la Universidad Autónoma Metropolitana. Le pensé también muchísimo porque era cupo limitado, un solo plantel y muy retirado, hasta el norte de la ciudad. Entonces dije, pues no había más. Lo hago y lo acredito. Y me voy a estudiar un tiempo, unos 2 cuatrimestres, creo son en la Metropolitana, estudié 2 cuatrimestres, donde me iba afortunadamente bien, pues todo el camino me lo aventaba yo en transporte público. Entonces todo el camión, pues yo iba desde la terminal hasta la otra terminal. Okay. Entonces tenía tiempo para ir estudiando bastante, para irme entreteniendo. Entonces sale el examen de la UNAM y presento el examen a la UNAM y a Dios gracias también lo acredito. Entonces me voy a la UNAM porque me queda ya más cerca y dejo la Metropolitana. Y ya entonces toda mi carrera la realizo en la Metropolitana, así como el posgrado. En la Facultad de Derecho en CEU. Oye, bueno, es bien sabido por los que te conocemos cuál es tu materia favorita, ¿verdad? Pero queremos escucharlo de ti. Estudiando tu carrera en la UNAM, ¿cuál fue tu materia favorita? Mi materia favorita fue Derecho Familiar. Ah, mira, ok. Fíjate, lo que son las cosas, circunstancias de la vida. Ya lo decía el filósofo Manuel Ortega Gasset, el hombre y sus circunstancias. Sí. A mí me gustaba el derecho familiar porque tengo de maestro en la Facultad de Derecho, dentro de los 4 civiles, al doctor Julián Huitrón Fuentevilla, un gran estudioso del derecho familiar. Es más, el autor del primer código familiar que hay en la República Mexicana, que es el del Estado de Hidalgo. Él lo crea.
Entonces tengo esa influencia con él. Ajá. Inclusive estuve un paso de trabajar en su despacho y en su editorial y trabajar con él directamente. Entonces estaba yo muy motivado por él. Pero hasta ahí iba todo. Y yo inclusive iba a hacer mi tesis sobre de eso. Quería trabajar en los juzgados familiares. Y una ocasión voy a la Procuraduría, en aquel entonces Procuraduría de la Ciudad de México, a querer trabajar, pero se tiene que hacer un curso. Yo dije, yo quiero trabajar. Entonces ya no entro a trabajar y me voy al área de servicio social. Ahí checo los programas que había y me dan uno donde decía auxiliar al Ministerio Público en la depuración de expedientes en los juzgados familiares. Dije, pues de aquí soy. Digo, me dice, véngase dentro de 8 días y le vamos a dar su oficio para que vaya. Me acuerdo perfectamente, un miércoles, antes de mí ese día, pues estaba una dama, una chica que iba a hacer servicio social en materia penal. Ella lo pide en penal y yo en familiar. Okay. Voy al miércoles siguiente, llego y me entrega mi oficio. Y veo que era en el Ministerio Público en materia penal. Y le digo, oiga, se equivocó. Lo me dio el que le había pedido la señorita antes que su servidor. Lo ve y la cara de, me equivoqué. Entonces me dice, es que ya no hay más. Son los que hay, pues ahora sí que si lo quiere o lo deja. Digo, bueno, pues servicio social, ¿no? Lo termino mi servicio social y ya me voy a lo que quiero. Y me voy a materia penal y aquí me tienes ahorita. Ahí empezó por un error de una secretaria. Mira lo que son las cosas. Así es. Ok, ¿y en qué Ministerio Público estabas? ¿En qué delegación? En la de Álvaro Obregón. Te daban normalmente la más cercana a tu casa, que tú eligieras, que fuera cercana a la casa para que no hubiera problema, o de la escuela. Y de ahí, doctor, ¿qué te motivó o sea, de ver del Ministerio Público, qué te motivó al derecho penal? O sea, a la eminencia que eres ahorita en derecho penal. ¿Qué fue lo que hizo que ahí en tu pasantía? Pues fíjate que al principio medio me decepcioné, porque llego y entonces me ponen a foliar, a sellar, a coser, antes se cosían los expedientes. Sí, hasta la fecha. Entonces yo digo, híjole, 5 años para venir a foliar y sellar, y llenar formatitos, etcétera. Pero no sé, a lo mejor algo me vieron los compañeros que me empezaron a dar expedientes o averiguaciones previas de no ejercicio de la acción penal. Okay. Entonces había que darle una motivación y la fundamentación. Me dice, ¿quieres hacerlo? Llévate un formatito y verlo haciendo. Me lo llevé el fin de semana, me llevé 3 expedientes y los empecé a trabajar. Para eso pues trabajamos asuntos importantes, eran los homicidios, eran los fraudes, eran los despojos, era mesa de delitos concentrados que le llamaban aquel entonces. Entonces sí representaba mucha investigación, mucha atención, trabajarlos detenidamente y me fueron induciendo, mira, cuando tengas un testigo de este delito, lo que debes de atender es estos puntos tienes que preguntarle. Me fueron orientando cómo tenía que hacer el trabajo. De manera tal que cuando yo termino el servicio social, yo ya sabía hacer todo lo que hacía el Ministerio Público. Yo ya consignaba inclusive. ¿En serio? Y entonces pues me gustó, me apasioné, me empezó a llamar mucho la atención todos esos delitos que yo veía y que estudiaba. Y entonces pues, me decanté por el derecho penal y ahí me quedé. Ya cuando entregué mi servicio social, mi informe, fui a la dirección general, estaba el licenciado Abraham Poluzcanga, un gran jurista que terminó siendo magistrado, y él me dijo, no te quieres quedar a trabajar. Adelante si quieres, me dio un oficio, me mandó al instituto, el curso que no quería hacer, pero fue en una semana y a la semana me escribieron ya a trabajar. Órale. Y así fue como se dio esa cuestión. Y en un ministerio público, fíjate. En un ministerio público. Así es tu historia, maestro. Ok, entonces empiezas a trabajar para la Procuraduría. Así es. En ese entonces, y empiezas a escalar o directamente dices, mejor me voy por lo particular. No, empiezo a escalar. Comencé del servicio social, después entré como mecanógrafo, había oficial mecanógrafo, había secretario. Había sí, el mecanógrafo era el que menos ganaba, ¿no? El que menos ganaba, pero el que más trabajaba, ¿no? El que más trabajaba, prácticamente el que hacía todo, porque el Ministerio Público se iba. Pues a veces, ¿no? En la parte que nosotros correspondía, ya cuando me toca hacer Ministerio Público, pues yo seguía haciendo toda la función. Sí caía la responsabilidad sobre mí, pero seguíamos trabajando por la carga de trabajo que había, ¿no? Entonces, soy secretario también, soy Ministerio Público, después me voy al FBI, regreso y se crea un grupo especializado de Ministerio Público. ¿Al FBI te mandaron en curso o por qué te vas al FBI? Una capacitación. Hacen una selección, se crea un proyecto en la Procuraduría de la Ciudad de México
en donde se buscaba crear un grupo élite para investigación de delitos de alto impacto. Ok. Entonces, dentro de eso se hace una selección inclusive de abogados externos y de la propia Procuraduría, y entonces se empiezan a mandar currículos. Esos currículos se seleccionan, se llama una cantidad de abogados y se someten a diversas pruebas médicas, psicológicas, toxicológicas, de todo, y desde luego pues de derecho. Y de ahí seleccionan a 300 personas. De esas 300 personas se somete a un curso intensivo de investigación científica del delito, donde hay capacitación pericial, donde hay investigación policíaca, hay investigación de todo tipo, técnicas de investigación, tanto periciales, científicas como policiales, y desde luego derecho. Y al término de ese curso intensivo que se recibió en el INACIPE, se seleccionan 50 personas, que son las que se fueron al FBI a capacitarse y regresan y se conforman un grupo que se llama Ministerio Público Especializado. Y dentro de eso, digo, pues a lo mejor alimentando, sin quererme ver tan soberbio, sí, pues fui el segundo mejor calificado en ese curso. Mira. Entonces me voy al FBI. ¿Y en el FBI qué les enseñan? O sea, en el FBI la capacitación fue mucho al análisis de crimen violento, perfiles criminológicos. Eso fue mucho encaminado a esa primera parte. Y después yo tuve la oportunidad de recibir una segunda capacitación de investigación de delitos bursátiles y financieros. Ahí mismo en el FBI. En el FBI. En la primera etapa es eso, mucho lo que es igual técnicas de investigación pericial, manejo de armas, investigaciones policíacas, etcétera. Mira, qué bien. Ok, y luego regresas del FBI, regresas con ese grupo especializado. Se crea ese grupo del Ministerio Público Especializado, en donde se llevaba a cabo o se daba cumplimiento exacto a lo que marca la Constitución. Dice en nuestro artículo 21, la investigación del delito corre a cargo del Ministerio Público, quien se auxiliará de su policía. Ahora, ¿no? Y anteriormente decía servicios periciales también. Sí. Pero entonces nosotros tomamos a cargo la investigación. Nosotros la llevábamos. Nosotros no teníamos que estar en la oficina. Nosotros teníamos que estar investigando en la calle el delito, junto con mi policía, junto con mis servicios periciales. A mí no me encontrabas en la oficina, a mí me encontrabas investigando, haciendo operaciones encubiertas. Te disfrazabas, te ocultabas, etcétera. Como lo ven en la tele, así. Pero el Ministerio Público sí estaba validado que podría hacer eso. Claro, pues por la Constitución. No, yo lo sé, o sea, pero por ejemplo, actualmente ¿podría un Ministerio Público hacer esa investigación a pesar de que está encargado de hacer investigaciones? Debería, ¿verdad? Debería, pero no puede. ¿Por qué no puede? Carga de trabajo. Independientemente de eso, México no tiene investigadores, Raulito. No. México no tiene investigadores. Por eso el Ministerio Público, si tú recuerdas hace muchos años, el Ministerio, bueno, tú estás muy joven, pero anteriormente era agente investigador del Ministerio Público. Sí. Después dejó de ser investigador y era agente del Ministerio Público. Y ahora, pues mucho menos, ahora es fiscal. Ajá, ahora es fiscal. Y entonces todo tiene su razón de ser. Si es agente del Ministerio Público, la esencia del Ministerio Público es investigar. Entonces el Ministerio Público tendría que estar investigando, auxiliándose de su policía y de sus servicios periciales, y no ser un mero tramitador. Porque ¿qué es lo que hace el Ministerio Público así antes de esta reforma? Pues giraba un oficio, ve y sí coordinaba una investigación, pero quien investigaba era el policía y los peritos. Y él recibía, y lo que recibía ya veía que se desprendía de ahí. Así es. Esa era nuestra realidad. Entonces pierde la esencia de investigador. Y ahora más. ¿Ahora qué pasa? Pues mucho menos, ya ni siquiera va a investigar, ¿no? Ya ni siquiera va a la calle. Ya, por ejemplo, un homicidio, pues el que hace la inspección es el policía. Sí, y se basa en lo que vio el policía. Entonces ahora justamente por eso es fiscal, porque recauda, porque recolecta, porque recaba, recolecciona todos los órganos de prueba, y entonces él estructura esa carpeta, su teoría del caso, y entonces lo lleva a juicio o ante el juez. Pero él no hace nada más que recabar todo lo que le informa o le proporciona a policía y servicios periciales. Mucho menos ahora. Entonces tú sí agarrabas y te llevabas tu cuadrilla, imagino, de oficiales o de agentes de investigación, y empezabas, ¿no?, a buscar. Yo podía tener la capacidad y nosotros contábamos con la capacidad y la facultad de que en un momento llegamos a un hecho y si desde nuestra perspectiva estaba mal investigado o lo estaban haciendo mal,
quitar al Ministerio Público y tomarlo yo. Ok. Es que deja de hacerlo, lo tomo y decirle, sabes que ya aquí está hecho, continúalo o llevármelo yo, según la importancia del asunto. En este grupo nosotros no teníamos ni reservas ni no ejercicios. Todos los expedientes tendrían que ser consignados, porque todos eran delitos. Okay. Eran hechos de alto impacto, por el impacto social, por las personas involucradas, por lo que fuera, ¿no? Entonces, pero eran comisiones de delitos. Y era un delito, o era una carpeta, que a lo mejor de ahí derivaban 50, 80 expedientes del mismo caso por modus operandi. Bandas. Yo estaba en la unidad 1, que era la de delincuencia organizada, y pues teníamos que investigar a fondo. Entonces teníamos 80 carpetas de un solo asunto. Y doctor, ¿no te da cosa así como que, oye, pues sí, estoy en delincuencia organizada y me toca investigar a la banda del Chipotles, ¿no? ¿Qué onda? O sea, el Chipotles tiene fama de hacer esto y esto y esto. Y usted se mete y como encubierto, ¿no pasaba por su mente el que, me estoy metiendo de más? No, fíjate que, todos los que nos dedicamos a esto, nos gana la investigación, nos gana el asunto, pero más que nada lo que a mí me daba tranquilidad es que yo era muy ético, o procuraba ser muy ético en esa situación. Me pasó esa circunstancia, ¿no? Una banda que estamos investigando, el jefe de la banda me fue a ver, me fue a amenazar. Y entonces, porque dentro de ese grupo que estaba un hermano y lo agarramos al hermano. Entonces me fue a decir, dice, Liceo Guerrero, usted está equivocado, usted está haciendo mal, está mandando a la cárcel a un inocente. Y entonces, yo creo que eso lo hizo reflexionar también sobre lo que realmente estaba pasando. Le dije, yo no lo estoy mandando a la cárcel, yo no lo estoy mandando a un reclusorio, yo únicamente estoy haciendo lo que a mí me están diciendo. Si a mí vienen los denunciantes y los testigos y me dicen que él fue, no me diga que yo lo estoy mandando al reclusorio. Yo hago lo que me dicen, y si no soy yo, es otra persona. Yo no me estoy haciendo un trabajo. Esa es la parte de mi trabajo que a mí me corresponde hacer. Y yo resuelvo conforme a lo que tengo. Si yo no tuviera nada, yo no detengo a su familiar y lo dejo ir. Pero aquí la gente, la sociedad me está diciendo ¿qué fue? Entonces es algo que sí, a lo mejor también hay que concientizar. Yo no lo estoy haciendo. A mí me toca hacer un trabajo. Y que si no soy yo, va a ser otra persona. No es Juan Manuel Guerrero, es el Ministerio Público. Claro. Y el Ministerio Público resuelve conforme lo que tiene. Y en esa medida que tú seas ético y que no fabriques, efectivamente también no fabriques, no trates de perjudicar a la persona, entonces sí te causas problemas, ¿no? Pero si tú actúas conforme a lo que tienes, sin quitarle y sin aumentarle, pues creo que no vas a tener ningún problema. Y mira, no lo he tenido, a Dios gracias, hasta este momento, ¿no? Ok, doctor. Oiga, y después del Ministerio Público, llega al FBI, hace las investigaciones como Ministerio Público. ¿Qué sigue después para usted en la manera laboral? Pues ahí llegamos a ser subdirectores, después directores de ministerios públicos, etcétera. Y ya, bueno, pues sentí que ya no era lo mío una procuraduría, porque ya entonces empiezo a mezclar también con la academia. Y entonces la academia me empieza a absorber, empiezo a dar clases en las mejores universidades del país, ¿no? El TEC de Monterrey, la Panamericana, la Facultad de Derecho, la Salle. ¿Y qué clase daba, doc? Todo penal y procesal penal. Ok, muy bien. Penal y procesal penal. Ya no tenía el tiempo para la procuraduría. Pues ya no, efectivamente ya no empataba mucho mi condición académica con lo de la procuraduría. Okay. Y entonces en ese momento un amigo llega a Gobernación, él como titular del órgano interno de control, y me invita a colaborar con él como director de responsabilidades. Y me voy, o sea, abandono un poco el litigio y me voy con él como director de responsabilidades. Ahí estoy un año, termina el sexenio, en la época de Felipe Calderón, y regreso nuevamente a la litigada y a la cuestión académica. Muy bien. Ya la litigada usted hace su propio despacho. Así es, y mis inicios de litigio, cuando yo salgo de la Fiscalía o de la Procuraduría, me invita a colaborar y asociarme con él en el despacho el doctor Carlos Daza Gómez, junto con junto con el doctor Raúl Carranca y Oscar Carpizo, sobrino del don Jorge. Y me integro con ellos a trabajar. Y empiezo, a Dios gracias, con el pie derecho. No cualquier despacho. Sí, y ahí es lo importante de estar preparado para cuando lleguen esas oportunidades, las aproveches y respondas a esa confianza que te están brindando. Okay. Y entonces permanezco ahí con ellos varios años, hasta que yo ya creí también pertinente ya independizarme. Hablo con Carlos, hablo con
don Raúl ya está un poco separado de esto, pero con Carlos digo, pues, ¿sabes qué? Quiero intentarle por mi cuenta, ¿no? Y montamos un despacho donde yo me encargo y comenzamos a trabajar. Y luego viene la reforma, bueno, cambia el sistema y viene el acusatorio, el adversarial. ¿Cómo fue ese cambio para usted? Pues para mí muy importante, porque justamente en ese tiempo he colaborado con Carlos Daza, estamos asociados con él. ¿Carlos Daza es el doctor que fue juez de este sistema también? No, Carlos Daza siempre ha sido catedrático. Bueno, estuvo algún tiempo en la Procuraduría, en paz descanse también, falleció con el COVID, una gran pérdida para el derecho penal a nivel mundial, ¿eh? Entonces, sale de la Procuraduría hace muchos años y entonces empieza a litigar. Okay. Y catedrático de la facultad y de muchas escuelas de España y de Alemania. Entonces, a él nos invita Presidencia de la República, Vicente Fox, para participar en la elaboración del proyecto de reforma. Y entonces participamos en la elaboración del proyecto de reforma, para la implementación. Íbamos a Presidencia en Los Pinos a trabajar y se elabora todo el proyecto de reforma y se manda entonces al Congreso para su iniciativa, ¿no? Para su aprobación de iniciativa. Y ya, bueno, de como la mandamos a como quedó, hubo muchos cambios ahí. Pero eso para mí fue muy importante porque viví de cerca y viví desde las entrañas la creación y la implementación de este sistema, ¿no? Y qué bien, porque usted estaba activo en ese tiempo como litigante particular o pasó por ser Ministerio Público, y eso es lo importante, ¿no? Que en estas reformas que estén personas que estén activas, que conozcan el sistema, ¿no? Porque es complicado cuando no lo conocen y el legislador pues dice, bueno, mi asesor dice que esto es lo mejor, y bueno, y llegas a una audiencia y te das cuenta que el legislador dices, le hace falta vivir esto, ¿no? Sí, es bien importante que los legisladores, independientemente de que se auxilien de sus colaboradores especialistas en redacción legislativa, porque luego tenemos cada reforma que no le entiendes de ninguna manera. Sí. Entonces eso es importantísimo, que se auxilien de redactores legislativos, pero también de los operadores, de con quien va a trabajar día a día con esa herramienta. Jueces, magistrados, ministerios públicos, defensores de oficio, defensores privados, asesores jurídicos, peritos, todos los que trabajamos con ello, escúchanos para que entonces sepamos qué es lo que va a pasar. Claro. Hubo una ocasión, hay una anécdota en donde cuando se crea el nuevo código para la Ciudad de México, para el Distrito Federal en aquel entonces, porque recordemos que teníamos nosotros el Código Penal Federal de aplicación de fuero común en la Ciudad de México. Entonces se crea el código, o se crea la legislatura para implementar el código de la Ciudad de México, Distrito Federal. Entonces vamos varios como observadores ahí a la ciudad, de la Ciudad de México, de la Facultad de Derecho de la UNAM, nos envían como observadores, no podemos intervenir. Y entonces les decimos, ¿saben qué? Es que lo que están haciendo es copiar el libro del maestro Castellanos Tenas en su índice, ¿no? Está bien, pero redáctenlo y estructuren lo correcto. Entonces nos decían los legisladores, ustedes no opinen porque ustedes sabrán mucho de teoría y de doctrina y serán catedráticos en el extranjero, pero no saben de la práctica. Entonces ya me quedó grabada una frase muy importante. No olvidar que efectivamente la doctrina y la cátedra alimentan mi espíritu, pero el litigio alimenta mi estómago. Sí, nosotros combinamos lo que es la academia con la práctica. Con la práctica. Ok, y también usted empieza a ser catedrático, ya nos dijo que en varias universidades fuertes, pero también da lo que para mí, y creo que para muchos, es la Catedral del Derecho Penal. Empieza usted también como catedrático en el INACIPE. Así es, tuvimos esa fortuna de estar en el INACIPE. Durante mucho tiempo he estado yo muy cerca del INACIPE. Cuando yo era Ministerio Público en Tlalpan, pues tenía cerca al INACIPE. Ajá, sí. Entonces, cuando había algún detalle, yo cuando termino la carrera me meto al INACIPE y empiezo a estudiar un diplomado. Y dentro de eso había un amigo ahí que era directivo del INACIPE, también estudiando ese diplomado, y hicimos buena amistad. Entonces, cuando había cualquier detalle de INACIPE, que se perdía una máquina, etcétera, me hablaba, oye, ¿no me apoyas? Sí, lo apoya. Entonces estuve siempre cerca ahí con el INACIPE. De hecho, la recomendación para que yo formara parte de ese grupo del Ministerio Público, o ese grupo de aspirantes a formar ese grupo,
pues fue por una recomendación del INACIPE, propiamente del doctor Guillermo Carrillo Prieto, ¿no? Entonces, él me recomienda para formar parte de ese grupo y ahí pues ya de lo demás dependió de mí, ¿no? Sí, claro. Entonces siempre estuve ahí cerca, entonces iba, estudiaba, etcétera. Entonces dentro de eso pues ya me empezó, y fíjate que entré por una casualidad. En alguna ocasión Carlos Daza no pudo ir a dar las clases de ahí. Entonces se daban los viernes en la tarde noche y el sábado en la mañana, y me manda a mí a dar esas clases al INACIPE, recuerdo perfectamente, autoría y participación. Nada más, ¿no? Nada más ese tema. De todo un semestre, y ahí tuve la oportunidad de comenzar con el INACIPE, y ya después vieron que yo estaba dando clases ahí, oye, pues vente aquí a dar clases, etcétera. Iba a dar unos diplomados, daba unos cursos, no escolarizado. Yo escolarizado no me he casado tanto con ellos porque con el litigio, pues a veces se empalma y es muy complicado. Sí, Entonces iba a quedar diplomado en la tarde, noche, etcétera. Y ya después, pues como sino de los exámenes de especialidad justamente para este sistema acusatorio. Muy bien. ¿Y no ha pasado por su mente ser algún día juez? No. Fíjate que no, nunca me llamó la atención ser juez, nunca, ¿eh? Tuve en algunas ocasiones, creo, la oportunidad y el tiempo y la edad para poderlo hacer y no me decanté. Y ahora, con estas condiciones, menos. Menos. Es complicado. Lo hablaba no sé si usted tenga el gusto de conocerlo, con el juez en retiro, el juez Apac. Le decía, oiga, señoría, qué complicado es, porque esa primera generación que entró en Morelos, pues uno iba, a mí me tocó todavía, ¿no? Oye, pues vamos a una vinculación, y tú sabías que si tú ibas con todo y que llevabas los elementos suficientes, pues que el juez no tenía problema, ¿no? En no vinculación. ¿Por qué? Porque se me acreditó esto y esto y esto y esto. Y aunque sea la mínima sospecha de que el mínimo razonamiento para poder dejarlo vinculado, no tengo ni la mínima, ¿no? Entonces, sin problema. Y que ahora creo que es un problema ya a nivel nacional, que los jueces, la mayoría, ya no quieren problemas y dicen, mira, mejor me lavo las manos, quedas vinculado, porque hay un señalamiento, es lo que te dicen ellos, ¿no? Hay un señalamiento, entonces quedas vinculado, y ¿qué dicen? Hay el de enjuiciamiento que se haga bolas, ¿no? Sí, es un gran problema con esto. Sí. Efectivamente, tú lo dijiste muy cierto, ¿eh? Se quieren evitar problemas. Así es. Porque en estricto sentido, y así comenzamos, en estricto sentido, el juzgado tenía que resolver conforme a las partes le ofrecían la información. Tú no me dijiste esto, pues ni modo, no lo puedo valorar. Pero ahora, derivado de que efectivamente muchas veces decían, no me dijiste, no lo puedo valorar y entonces lo tengo que dejar en libertad, y que después había otras consecuencias, entonces yo no me meto en problemas. Mejor lo vinculo. Sí. Y muchas de las veces, yo no digo que todos, hay pues muy valiosos y muy valientes, pero tantas de las ocasiones les hacen el trabajo a la fiscalía y otros les hacen el trabajo a los defensores. Pero hay más que le hacen el trabajo a fiscalía, ¿no? Más porque no nos hemos podido todavía quitar ese estigma del sistema anterior. Sí. Es complicado, yo sé que es difícil quitarlo porque lo tuvimos ahí mucho tiempo, muchos años, ¿no? Entonces ahora de repente dicen, ya no vas a ser inquisitivo, o ya la parte inquisitiva de ese sistema de enjuiciamiento mixto tradicional, ya no la vas a considerar, ahora tienes que ser garantista, y para los dos. Pero no, todavía seguimos, las fiscalías trabajando en ese contexto de buscar, y te tratan al imputado como ya el culpable, ¿no? Sí. Ya no tenemos al 100% aplicado el principio de presunción de inocencia, que nadie va a ser considerado culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Si nos seguimos imperando, se sigue manejando mucho el principio de presunción de culpabilidad, que todos son culpables hasta en tanto él no demuestre lo contrario. Porque te dicen, bueno, es que el que afirma está obligado a probar. Pero también el que niega. Sí. ¿Cómo voy a acreditar, reflexionemos, cómo voy a demostrar un hecho falso? Un hecho que no existe. Demuéstrame lo inexistente. Qué absurdo de la argumentación. No puedes demostrar algo que no existió. ¿Cómo me pides que demuestre una negativa? Claro. Te puedo demostrar lo afirmativo, lo que sí existió, que aconteció, pero no lo que no aconteció. ¿Cómo te demuestro lo que no aconteció? Entonces, sí debemos ser garantistas en ese aspecto, tanto fiscales como juzgadores, y no lo estamos haciendo.
Seguimos con esa postura. Te denuncian y no se diga en cuestión de violencia familiar o una cuestión de un delito sexual, porque olvida de que tengas acceso a la carpeta, ¿eh? Cuando hay criterios de la Corte que dice, aun cuando se inicie la carpeta y tú aparezcas como investigado, ya desde ese momento tienes derecho a acceso a la carpeta. No lo hacen. Y te dicen que no, que porque todavía no te citan, que porque todavía no tienen elementos. Espérame, ya hay una carpeta en mi contra, ya tengo ya tengo el derecho de poderme apersonar y tener conocimiento de los autos o de los registros. No, espérame, tú eres garantista. Tú no estás peleado con el investigado. Sí. Tú tampoco eres el protector de la víctima. Porque, atención, es proteger al inocente. Sí, no, y el inocente no necesariamente es la víctima. Así es. Esa es la postura que debemos de tener. ¿Cuántos imputados o acusados, claro, dependiendo de la etapa procesal, resultan que ellos son las víctimas? Claro. Y se da mucho, ahorita precisamente tenemos un asunto en donde mañana tenemos que ir a Jojutla, pero así nos ha pasado. Este despacho, yo creo que de este tipo de asuntos tenemos más los abusos sexuales, ¿no? Y lo peor es que cuando, no me quiero escuchar machista, ¿no? Pero nos ha pasado mucho que la mamá ocupa a los niños para decir, oye, vamos a denunciar que tu papá te tocó. Y acreditamos, oye, hasta eso lo hacen mal, ¿no? Afortunadamente, porque, hombre, si lo hicieran bien, imagínense, o sea, pobres personas, ¿no? Oye, que la tocó y que le frotó con su mano, ¿no? Sus partes íntimas. Que fue en mi casa o fue en su casa a las 8 de la noche, el día 1 de enero. Y doctor, tenemos como acreditar, pues como peritos, oye, mira, él el 1 de enero a las 8 de la noche no estaba en su casa, o sea, es más, estaba en un lugar contrario. Pero aún así, o sea, y que estén utilizando a los niños, a las niñas, niños o adolescentes para esto, es complicado, doctor, y como el sistema, así como tú lo comentas, complicado, y que no te dejen defender antes, ¿no? Que, oye, que en Ciudad de México algunos se portan chulada, porque te dan la oportunidad de defenderte antes de que te formulen imputación en algunos ministerios públicos. Pero aquí en Morelos, no, hombre, nada de eso. ¿Dónde está lo garantista entonces ese sistema de enjuiciamiento, no? Y ese es un gran problema, ¿eh? Eso que tú estás comentando es un gran problema, no solo de México, es a nivel mundial. Fuimos a Dominicana y el director de la Defensoría Pública me comentó lo mismo. Tenemos ese problema horrible, así, pero tremendo. ¿Y qué pasa? Que hay muchas asociaciones que lo hacen público y la gente lo cree en lugar de que no dudo que haya, que no lo dudo, y que aquí estamos también para que si les pasa algo así a las niñas, niños o adolescentes, aquí los vamos a defender, o sea, claro. Pero desafortunadamente, ¿sabe qué pasa, doctor? Que esos que realmente pasan ni siquiera llegan a denuncia. Mira, tocas unos tópicos muy importantes en este breve espacio. Primero, efectivamente, es una cuestión de problemática mundial. Si los órganos de gobierno, tribunal, poder judicial o procuradurías dicen que es por cuestión de política criminal, pues entonces deberían utilizar la política criminal para poder hacer un estudio correcto sobre esto. Si nosotros analizamos los contextos de estos de violaciones o de abusos sexuales en agravio de menores, si analizamos el trasfondo, siempre hay de origen un juicio familiar. Curiosamente, siempre hay un juicio familiar. Así es. Y de ahí deriva entonces ya todo lo que quieras. Así es. Se los dices y no les interesa. Juicio familiar, que dejó de darle dinero, o que la pareja, ya sea el hombre o la mujer, porque también sucede claro, que el hombre se le aplica a la mujer, tiene una pareja nueva. Así es. ¿No? Eso. Otro contexto es, esto se da a nivel internacional, que hay un libro colombiano, que no recuerdo el autor, que habla de las grandes mentiras de los procesos. Y en ese estudio en ese libro hace referencia a ese tema. Y llega a la conclusión o hace una estadística de donde 100 denuncias hechas de una agresión sexual, normalmente de esas 100 denuncias, el 100% son de las madres en agravio de los padres de los niños. Y el 80% de esas denuncias son mentiras. Sí, qué mal. Esto hay un 20% que no todo es mentira, que sí claro, no, de que hay, lo hay. Pero en su gran medida es un medio de presión para las cuestiones familiares o de venganza.
Entonces ahí tenemos que reflexionar y analizarlo. Creo que los juzgadores y los fiscales son los que pudieran tener a su alcance los medios para poderlos detener. Ha pasado muchísimo aquí que tenemos delitos de moda. En algún tiempo los secuestros, en algún tiempo las farderas, en algún tiempo ¿El actual desaparición forzada? También, ¿no? ¿El actual? Pero entonces, estos, te acordarás mucho de los abusos sexuales dados en el metro, sí, etcétera, y los robos a taxista y que siempre casualmente iba a pasar una patrulla, todos esos que utilizaban más que nada como extorsiones para estas personas, ¿no? Entonces, al momento que ya los juzgados en aquel tiempo empezaron a decir no dictaban a los autos de formal prisión en aquel entonces, sí, con este tipo de circunstancias, le pararon, se desaparecieron. Pero en la medida que nosotros sigamos los sigamos consintiendo, aceptando, vamos a seguir con esa política y ese sistema de presión para las demás partes, o para las personas, para el cónyuge, la cónyuge, etcétera, ¿no? Entonces, o los padres de los niños, lo que quieras, pero son unas medidas que se están tomando como venganza en este contexto para poder obtener otros beneficios, otras ventajas en el tipo familiar. Debemos de reflexionar muchísimo sobre todas estas cuestiones que están demeritando el derecho. Y eso se percibe. Los policías que le montan de droga a los jóvenes. Sí, claro. Todos van, ahora ve todo el delito, siempre llevan un cúter, llevan un arma, llevan droga, siempre. ¿Por qué? Porque con eso aseguran la flagrancia y la detención y tal vez en todo caso la prisión preventiva. Así es. Todos ya lo llevan así. Así es. Entonces, dicen, es que si nos damos cuenta, pues haz algo. Juzgador hace algo. Es que el defensor no me lo dice. Pero si tú lo estás, ok. Y cuando el fiscal te dice las cosas y las solventas. Que pasa mucho. Si tú lo evidencias, pues también, si bien es cierto, la ley de víctimas te exige que tuteles los derechos de la víctima, pero el derecho y el Código Nacional también te exige que tuteles el derecho del investigado, del imputado, del vinculado, del que quieras. O sea, eres garantista. No estás peleado con el imputado. El imputado sigue siendo parte de tu sociedad, de la que tú representas. Y que, exacto, pareciera eso. O sea, oye, fiscal, al parecer mi imputado no es, busca otro. O sea, no, ya se enganchan. O sea, ya es como, y les puedes llevar pruebas, mira, hasta te voy a ayudar, es otro. No, o sea, ya es engancharse. Y lo hablábamos, no me acuerdo con qué invitado hablábamos aquí, pero el tema de los sobreseimientos. O sea, dices, oye, te estoy acreditando de manera técnica, de manera científica. Valoración a juicio, ¿no? Y no se diga vinculación, como tú le dices, no, pues está en un señalamiento, estándar mínimo bajo, y entonces sí, vámonos. No es así la esencia y el espíritu de este sistema. No es así. Pues, ¿qué pasó con el juez que no vinculó a proceso al esposo o al exesposo de una señora porque supuestamente había abusado de su niña? Otra. Se le fueron encima. Pero ¿sabe qué es lo peor, doctor? Que dicen que para poder nosotros opinar de algo tenemos que saber la carpeta, ¿no? Uh-huh. Eso es un hecho. Y cuando ya la muestran, porque la mostraron al público, dices, ¿cómo es posible? O sea, para mí mi respeto es el juez porque tenía razón. Oiga, es que no me dieron modo, tiempo y lugar. Y no de la niña, porque todos decían, todos lo desviaron. Es que la niña no declaró a qué hora ni qué hora. No, pues la niña ya había declarado en el Ministerio Público. La hacían creer a la gente que la niña no declaró ante el juez cuando no es necesario. Pues estamos en vinculación. Y dices, pues la defensa hizo buena defensa, hizo su argumentación y acreditó que el señor, el imputado en ese momento, estaba en un lugar diverso. Por eso es que el juez dijo, no vinculación. Pero fue el linchamiento tan fuerte, que también los jueces dicen, no, espérame, me van a linchar. No, es un delito grave, no. En lugar de estar pensando en el asunto, cuando está hablando la defensa, el juez nada más está pensando, ¿cómo le voy a dar la vuelta? Sí, porque ya está pensando en la consecuencia. Y es otro de los temas que también tocaste en ese espacio. Pues ahora ya tal parece que el resultado o lo conveniente es litigar en los medios de comunicación o litigar en las calles, ¿no? Así es. Ahora lo que funciona es que yo cierre la calle, ahora la función es que yo cierre y me vaya y me manifieste en los juzgados, porque yo sin conocer esa carpeta y hasta la fecha sigo sin conocer el tema que comentas, yo te puedo decir que están equivocados en tanto a eso. ¿Por qué? Sin conocer la carpeta, yo creo que el presidente del tribunal, la presidenta del tribunal, salió a decir, mañana se revoca esa resolución.
Sí, y, otra cosa. y el juzgador está separado. Espérame, ¿ya le hiciste un procedimiento? ¿Ya le hiciste un procedimiento? ¿Ya estudiaron la carpeta para ver? Pues que ya está la apelación. Que se resuelva la apelación. Deja a los magistrados que Déjalo, resuelvan. sí. ¿Por qué tú vas a decir que se va a revocar esa resolución? ¿Ya conoció acaso usted ¿Con la qué carpeta? facultades lo vas a hacer tú para revocarla? Exacto. ¿Cómo sabes que que sí está mal dada? Porque ya estás castigando desde ese momento al juez. Porque se fueron y te cerraron la calle. Bueno, pues entonces La ya sabemos. presión. Entonces, ¿para qué estudiamos? ¿No? Mejor vamos a estudiar cierre de banquetes y manifestaciones 1 y 2. Exacto. Y así ponemos un despacho. Señora, su asunto le cuesta 200,000, pero si quiere que cerremos la calle, 250,000, porque hay que contratar gente y los microbuses. Y eso es lo que te da éxito, ¿no? Porque como lo había manifestado, ahora ya resulta que el derecho penal es un derecho penal para uno. Porque si yo voy y quiero cerrar ahorita la avenida Emiliano Zapata, me paro yo solito, a garrotazos me quitan inmediatamente. Pero si me llevo 10, 15, hasta vaya me hacen y hasta me ponen vigilancia, ¿no? Así es. ¿Cuál es la diferencia? Qué complicado está pasando, digo, como usted lo dice, doctor, que es a nivel mundial, pero qué complicado estamos, ¿no? De esta situación de que solamente así se ganen los asuntos, que se hagan polémicos, digo, hay muchos asuntos en donde están muy relevantes y que dicen, oye, ¿cómo es posible que pasó esto, no? O explicarle a la gente también, oye, apenas aquí en Morelos, de que unos magistrados revocan la condena, ¿no? Un hecho condenatorio. Y dicen los magistrados, se le fue la gente luego, por un personaje malo, famoso, supuesto malo, ¿no? Y dicen en su rueda de prensa, a ver, aquí está mi resolución. Si el único testigo que tenía la fiscalía, el único testigo que era un policía y no me lo llevan, entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿por qué? O sea, porque la fiscalía, ya sabe, te agarra cualquiera nada más por cuestión de las famosas encuestas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Las famosas denuncias anónimas. No, no me acuerdo cómo se llaman encuestas, las famosos números, las gráficas, porque tienen que dar cuestión positiva, ¿no? Y que tienen que decir, oye, nosotros vamos y las gráficas, ¿no? Y vamos deteniendo todo esto. Pero ¿qué pasa cuando no los vinculan o cuando no los condenan? Y es que el juez los dejó ir. Y yo creo que el juez respondería a lo mismo que usted le respondió al mafioso que lo fue a amenazar a usted como Ministerio Público. Yo no. La fiscalía, al no tener los elementos suficientes aquí, sí, y que la defensa hizo buen trabajo, porque la defensa hizo su investigación así, ellos son los que provocaron esta no condenatoria, ¿no? Más no yo, o sea, ¿yo qué? Yo nada más estoy... O el defensor, ¿no? En su caso, dejó de hacer algo que tenía que hacer. Exacto. Y por eso no tuve yo elementos. Pero sí, tenemos un gran problema en esto. De esa presión, ¿no? Y de ese linchamiento que se dan contra las autoridades. Sí. Sí, también hay que entender, los juzgadores también son humanos y pues muchas de las veces pues prefiero, ¿no? Ya que se hagan bolas allá y se soluciona el problema, no pasa nada. Como el impacto es ya, porque además también son los medios de comunicación los que están influyendo. No hay que perder de vista el control social. Los medios de comunicación ya desde el momento que hay un hecho ya lo están señalando como el delincuente, como el homicida. Entonces dice, imagínate, un feminicida, ¿no? Ahora, ¿no? Entonces, y yo le voy a dar la libertad al feminicida que está diciendo el medio, de comunicación. Pues no. No, hombre, ¿dónde vas a creer que pase eso? Entonces, mejor me voy para allá y me evito problemas. Qué complicado. Doctor, usted es muy conocido del derecho penal, pero usted es muy conocido por ser una supereminencia en teoría del delito. ¿Cómo es que empieza usted de un joven que sale bien entusiasmado de la UNAM diciendo voy a estar en derecho familiar, a que hasta ahorita es una persona que de los mejores que puede haber en México y que su especialidad es teoría del delito? ¿Cómo es que llega a esta parte? Muchas gracias por tus palabras, Raulito, te lo aprecio muchísimo. Y pues, mira, aquí si nosotros sabemos la historia de Juan Manuel Guerrero, cómo se formó, pues mi formación en todos los aspectos es dacista. Sí. Carlos Daza me llevó mucho de mano. Él fue mi director de tesis de licenciatura y de
de ahí en adelante hasta esta cuestión de la maestría y todo, me impulsaba el doctorado. Entonces, Carlos Daza, pues era una eminencia en teoría del delito. Entonces, pues yo trabajando con él, pues seguido lo acompañaba en las pláticas. Pero yo iba no de dama de compañía y nada más a hacer bola, yo iba y aprovechaba y dije, ya que estoy aquí, pues voy a aprender de lo que se está exponiendo. Y entonces exponía, y ya de manera tal que ya después, y ahora va a decir esto, y ahora sigue esto, la resolución es esto. Me di cuenta que lo había aprendido. Y esa teoría del delito la aprendí, lo recuerdo perfectamente, en una clase que Carlos fue a dar al Centro Universitario México, ahí en la Ciudad de México. Me dice, acompáñame a dar una clase ahí al CUM. Ya fui al CUM con él y era clase en maestría. Y habló de teoría del delito. Y habló primero de la tipicidad. Habló de la tipicidad. Y yo dije, pues esto me interesa. Yo llevaba unos post-it. Lo traigo en mi cartera desde entonces. Todo lo que es la teoría del delito lo anoté en 2 post-it que Carlos dio clase. Y entonces saqué mi acordeón de ahí de las notas. Lo único que llevaba era un post-it. Y ahí anoté, de ahí lo aprendí, lo procesé, lo fui ampliando, fui estudiando, fui adentrándome. Y eso me llevaba a conocer un poquito de la teoría del delito. Y autoría y participación, desde luego, ¿no? Es que es increíble porque, digo, yo lo he escuchado a usted varias veces. He escuchado cuando incluso aquí a grandes personajes de Morelos viene y les dice, no, es que esto es así, ¿no? Y de eso aprende uno mucho, de estar escuchando. Y luego lo último que tuve oportunidad de escucharlo fue en la entrevista que le hizo el maestro César junto con la maestra Nancy. Y es increíble porque, por muy lógico que parezca que algo es delito, termina siendo que no es delito. Culposo, doloso. O sea, es increíble el mundo que tiene teoría del delito. Increíble, o sea, no sé, a mí me encanta mucho porque es razonar. O sea, teoría del delito es razonar bastante. Y es un mundo que está muy difícil de aprender. O sea, está muy... Y que... Ay, me voy a escuchar mal. Pero yo creo que fácil. En foro común, porque en el foro federal no he tenido la oportunidad de estar tanto. O sea, sí he estado, pero no como en una participación en foro común. Pero me atrevo a decir que en el foro común, a que lo apliquen así al 100%, ¿qué le gusta? ¿Un 5% a nivel nacional? ¿Por mucho? Sí, porque no lo conocemos, ¿no? Pero nadie, o sea, literal, o sea, digo, sí conocen lo básico como su servidor, ¿no? Pero que apliquen, que por lo menos uno de los 3, ya sea la fiscalía, bueno, 4 con la fiscalía, el asesor jurídico, el juez o la defensa, que alguien de ellos aplique, pero así al 100% la teoría del delito, es bien complicado, pero bien complicado, doctor. Sí, en ocasiones los mismos actores te coartan, ¿no? Cuando tú empiezas a exponerlo, a veces el juzgado, cuando le gusta, lo permite, ¿no? Uh-huh. Y no quiero decir cuando lo desconoce no lo permite, pero a veces como que da eso a pensar, ¿no? Pero cuando le gusta, lo disfruta. Sí. Que tener gente, yo he platicado con amigos jueces que también son muy estudiosos, y dicen, es que quiere uno escuchar eso, quiere encontrarse uno con abogados que expongan de esa manera, que lo hagan valer. Pero ¿qué sucede? Te dicen, no es clase de derecho, ¿eh? Ajá, sí. Absténgase, a lo concreto, espérame. Todo argumento que tú quieras dar se estructura en una mini teoría del caso si quieres. Todo argumento, porque tú hablas de hechos, lo tienes que argumentar jurídicamente y lo tienes que fundamentar. Teoría del caso, de lo que quieras. Entonces no puedes obviar u omitir la parte de la teoría del delito, ¿no? Sí, claro. Porque es la parte que le da el sustento al abogado. Yo por eso en clase siempre les digo, quiero escuchar al abogado. Yo te doy un ejemplo, a ver, este ejemplo, pasó esto, a ver, un taxi, un vehículo, tú llegas a un valet parking, dejas tu vehículo porque vas a entrar al restaurante, vas con tu novia, vas a tu esposa, entras a comer y dejas tu vehículo, se lo dejas al valet parking. Y entonces ya sales, después pides tu vehículo y resulta que el valet parking se lo llevó a Acapulco. ¿Qué es? Entonces todos me dicen, no, y los peores esas teorías que dicen, es que si la cosa va a la persona, es abuso de confianza, si la persona va a la cosa, es robo. No, esas teorías de Plaza Sésamo, no. Por favor, esas clases de Plaza Sésamo, no. Dame argumentos. No, es que muchos dicen, es que es abuso de confianza porque él entrega, él tiene la tenencia, se lo da, él le da el coche, él le da las llaves. No, pero es que no tenía permiso para llevárselo. Ok,
Es de facto, es el hecho. Quiero escuchar al abogado. Dígame el argumento jurídico. ¿Por qué? Es que se lo llevó sin autorización. No, es que él se lo dio, se lo transmitió, no se lo robó, no se apoderó. No, deme el argumento. Y no salen de ahí. No, es que usted le dio las llaves. Sí, pero dame el argumento jurídico. Eso me lo dice mi abuelita. Mi abuelita no es abogada. Y me dice lo mismo que tú me estás diciendo. Usa la lógica. Tú eres abogado. Dame el argumento jurídico. Y eso es lo que nos cuesta. Y ese argumento jurídico es teoría del delito. Claro. Entonces aquí es, aquí se trata de un robo. ¿Por qué? Porque hay una tenencia precaria. Es una tenencia precaria que solamente le da la autorización de disponer del bien para llevarlo al lugar exprofeso para cuidarlo. Si ya excede eso, entonces ya se apodera sin derecho y sin consentimiento, es un robo. La tenencia precaria distingue lo que es el robo de un abuso de confianza. Será abuso de confianza cuando hay una tenencia derivada. Y aquí no hay una tenencia derivada, es una tenencia precaria. Ese es el argumento jurídico. Eso es teoría del delito. Ok. Muy bien. Sí. Y que muchos también puedes decir, no, mira, hubo consentimiento, no hubo consentimiento. Sí, es que él se lo dio. Sí, pero hay robo. Es robo, sí. Les pongo un ejemplo clásico en clase. Clásico. A ver, fallece, y es un hecho real, una modelo en la Ciudad de México. Que sale una película española de eso. Fallece una modelo en un hospital público. Un hospital, la bajan a la morgue, al anfiteatro. A patología, ya donde están los cadáveres, en condiciones propias de un cadáver, desnuda sobre la plancha. Va el afanador, está limpiando el anfiteatro y ve a la modelo, se murió, pues es mi crush, como dicen los jóvenes, ¿no? Siempre me gustó, me encantó, estaba enamorado de ella. Pues aprovecho ahora, ¿no? Así es. Se sube a la plancha y empieza a tener cópula con el cadáver. O con lo que sea, no sé, esa persona, no sé, objeto, no sé, distínganlo. Y empieza a tener cópula. Al momento que está copulando, y a la mínima reacción o movimiento que ve de la persona, interrumpe el acto sexual. Lo interrumpe. Se reanima, porque no resucita, nada más hay uno que resucitó al tercer día, y tenía 33 años, ¿no? Nada más ese fue el que resucitó. Se reanima y entonces va y denuncia. ¿Qué denuncia? Va al Ministerio Público, a ver, alumnos, abogados, a ver, Ministerio Público, ¿por qué investiga? No, y todos empiezan con el argumento. No, es que con delitos contra el ultraje al cadáver porque estaba muerta. ¿Cuál muerta? No, entonces violación porque fue enganagable ¿de quién? ¿De la muerta? No, pero es que no estaba muerta. ¿De la viva? ¿De la viva que estaba muerta? ¿De la muerta que estaba viva? ¿Qué? Entonces empiezan ahí con ese dilema. Pero ok, de acuerdo, tuvo cópula con esa persona. Pero recuerden que les dije que al mínimo no había tenido cópula cuando ella estaba, o la persona sabía que ya estaba reanimada. Al mínimo interrumpe. Porque en ese momento, ya no hay cópula. Ya no hay cópula. Sí. Cuando ella está cuando ya tiene un consentimiento reanimada, de que está viva. Cuando ya se reanima, ya no hay cópula. Entonces ya no hay violación. Pero entonces ¿contra el cadáver? ¿Contra cuál cadáver? ¿Con la que fue a denunciar al Ministerio Público? ¿El cadáver que denunció al Ministerio Público? Y de ahí no salen. Le digo, pero a ver, eso me lo dice mi abuelita. Eso me lo dice mi abuelita. Todo lo que usted me está diciendo, me lo dice mi abuelita. Mi abuelita no es abuela. Teoría del delito. Quiero escuchar al abogado. Teoría del delito. A ver, apliquen teoría del delito. Para eso es su teoría del delito. Porque se llegó, agarró el micrófono y se lo llevó de aquí. Pues sí, claro, lo robó a negocios, si quieren, ¿no? Sí. A ese no tiene tema. Ya no hay problema. Ya ese está fácil. El detalle está cuando vienen los puntos finos de poder distinguir. Entonces es donde viene el problema porque no saben teoría del delito. Y me ha pasado, y te lo digo, Raulito, siempre lo pongo en clase cuando hay teoría del delito y nunca me lo pueden responder. Nunca me lo pueden responder. ¿Y la respuesta es? No hay delito. No hay delito. Yo le digo, en la práctica, el Ministerio Público va a decir, no, póngale que se reanimó y él siguió pues, para librarla. Pero en estricto sentido no hay delito. No hay delito. ¿Por qué? Porque hay un error de tipo esencial invencible. Sí. ¿Por qué? Porque el sujeto quiso copular con un cadáver. Hacia allá encaminó su dolo.
Recordemos que tenemos un sistema finalista. La acción última fue encaminada a tener cópula con un cadáver. Pero que él tenía conocimiento que era un cadáver. Claro. Que su consentimiento era ese. Porque en eso radica justamente el error. Así Recordemos que el error es una falsa apreciación de la realidad. De Sí. tipo, porque es una descripción uno de los elementos de la descripción típica penal. ¿Cuál era el elemento aquí? Pues cadáver. ¿Es esencial? Sí, claro, pues es parte de la descripción principal, ¿no? Al que tenga cópula o traje un cadáver. Entonces yo quiero encaminar mi dolo, mi intención, mi acción última hacia eso, a tener cópula con un cadáver. Pero ¿qué pasa? No había cadáver. No hay, ajá. No hay cadáver. Entonces estoy en un error de tipo esencial, invencible. ¿Por qué no está a mi alcance? ¿Por qué invencible? Porque no están a mi alcance los medios para poder solventar esa falsa apreciación que tenía. No podría decirle, oye médico, pues certifícamela correctamente, ¿no? Porque pues no, esa es la maldad, que lo hiciste mal y yo venga y tenga cópula con ella. Pues no, no lo va a pasar. No. Le voy a hacer un estudio para ver, yo le voy a hacer los análisis para ver si realmente está muerta o no, no voy a estar la de malas. Tampoco. Ok, perfecto, doctor. Doctor, bueno, como le dije, ya nos terminó el tiempo, ya nos pasamos más de la hora y aparte usted tiene cosas que hacer. De rapidísimo, ¿me puede contar cuál es el asunto que más orgullo tiene usted que diga, gracias a esto, ya sea que fui Ministerio Público, o gracias a esto soy abogado, litigante particular, o gracias a esto fui maestro? La mejor sensación que haya tenido gracias al derecho? Pues mira, la mayor satisfacción que me ha dado el derecho es conocerlos a ustedes, tener grandes amigos, compartir con todos ustedes, pues ahorita de lo que estoy disfrutando muchísimo que me da estos viajes donde conozco otras culturas, otras personas, otras formas de pensar y donde hemos llevado nuestro criterio, nuestra doctrina, nuestra filosofía y siempre busco que cree conciencia. A lo mejor provoco debate, piso a lo mejor por ahí algún callo, etcétera, pero se trata de eso. El derecho no es cómodo, el derecho no es estático, el derecho es movilidad. El derecho se tiene que razonar, se tiene que reflexionar más. Si yo te vengo a hablar del código, pues mejor te doy el código, léelo, ¿no? Claro. Pero si yo te invito a reflexionar, creo que te puedo dejar algo a ti. Entonces, que el derecho me ha dado muchas cosas, a grado tal que yo te estoy aquí platicando contigo y eso es lo que le valoro y le aprecio. Que he conocido mucha gente valiosa, gente a veces que no es tan valiosa, gente que te ayuda, gente que te traiciona, de todo. De todo, sí. Pero principalmente eso, me ha dado muchas satisfacciones y eso es lo que me ha, más que un asunto, más que un hecho relevante en cualquier aspecto, es conocer gente tan valiosa como tú, Raulito, y como toda la gente que nos acompaña. Gracias. ¿Y qué es lo que más te ha dado impotencia, ahora al revés, impotencia, enojo o tristeza del derecho? Que no lo comprendamos, sino que no lo apliquemos correctamente. Que decían que el derecho penal era muy fácil litigar, que con dinero se litiga. No es así. Los civilistas, dicho con mucho respeto también para ellos, decían, conociendo la teoría de las obligaciones, litigas derecho penal. No. Cada área tiene su peculiaridad, por muy insignificante que sea, y cada área merece su respeto. Por eso yo estoy en contra de los que son las penicilinas del derecho, ¿no? De los que litigan todo. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen para conocer todo? Yo no termino de conocer el derecho penal. Yo no sé cómo pueden conocer todo. Es complicado. Doctor, agradecerte. Para nosotros es un gusto y un honor que estés aquí en nuestro despacho. Por fin lo viniste a conocer, hombre. Y estar aquí con estos minutos que nos regalaste en esta entrevista. Ojalá pueda haber una segunda parte y agradecerte todo el apoyo que nos has dado. Y no, hombre, ya tenemos que con una amistad de 6, 7 años más o menos y que cada día que te vemos te aprendemos mucho. Muchas gracias, Raulito, y gracias a todo tu equipo que está aquí colaborando. Gracias a la gente que nos acompaña en tus redes sociales. Y para mí es un privilegio estar aquí contigo. Ya me habías dejado mucho en el abandono, pero mira, no, para nada. Y luego ahí también saludos a los de la barra interamericana, a la maestra, ay, se me fue su nombre. Adriana, sí, la maestra Adriana y el doctor Rubén Pacheco. ¿Cómo andan por allá? Todos muy bien, con muchas actividades. Ahorita con muchas actividades derivadas de la pasantía de Guatemala, que vinieron jueces, vino el presidente relator con su equipo, es el relator de los mecanismos contra la tortura en Guatemala, están ahí en Navarra, se les ha recibido por ahí, y bueno, en diversas actividades que ahorita andan ahí muy atareados. Muy bien, gracias doctor. Gracias a ustedes y un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.